los mecanismos de protección. Este informe recoge 40 métodos de tortura empleados contra estas 156 personas. Es decir, la dictadura utilizó una serie de métodos, un amplio menú de métodos de tortura para castigar no solamente a los privados de libertad en ese momento, sino también a sus familiares. Torturas en diferentes niveles y que va evolucionando de 2018 hasta 2023. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. De los 158 personas que forman parte de este informe, 153 tuvieron una participación en las protestas. Es decir, que 5 no, pero fueron detenidas y torturadas, ya sea acudiendo a manifestaciones, plantones, realizando pintas o denunciando en redes sociales las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. Por ello, del total de casos recibidos, 123 fueron amenazadas, asediadas u hostigadas. ¿Qué significa? Que había un esquema de vigilancia previo a la detención. Es decir, no fueron detenciones casuales. Había todo un esquema de vigilancia y de control de las personas que luego fueron capturadas y torturadas. Del total de casos documentados, podemos afirmar que al menos 151 de los 158 sufrieron tortura. Los 7 restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta práctica de tortura generalmente comenzaba desde el primer momento de la detención, ya que 136 personas, que representan el 86% de los casos, fueron víctimas de detenciones violentas, ya sea por medio de agresiones físicas, como golpizas o empujones. Me gustaría que mostres el gráfico en donde se ve el número, o donde se evidencia los tipos de torturas, y ahí se va a ver los tratos verbales o degradantes, 102, las amenazas de muerte, 84, amenazas e intimidación, 82. Hay un gráfico también en donde se evidencia las golpizas, ¿verdad? Condiciones extremas e inhumanas de detención, 151, el hacinamiento, la privación de atención médica, intoxicación por fumigación, interrupción del sueño, la desaparición forzada temporal. Entonces, el informe detalla esos métodos que se utilizaron. Centros de detención, y eso yo creo que es importante y es otro de los elementos. Hay un capítulo en el informe, que es un informe de casi 180 páginas, que refiere a los centros de detención. Hablamos de centros de detención penitenciaria, hablamos del Chipote Viejo, del Chipote Nuevo, hablamos de cárceles clandestinas que en algunos casos se logran ubicar a dónde estaban esas cárceles clandestinas. Este colectivo pudo identificar en el presente informe actos de tortura en 33 centros policiales en 29 municipios de 14 departamentos del país. Es decir, que Nicaragua entera, Nicaragua, como saben, son 15, bueno, ¿cuántos departamentos? Son 15 y 2 regiones autónomas, con las 2 regiones autónomas. No registramos a las regiones autónomas porque no recibimos casos de las regiones autónomas. No significa que en las regiones autónomas no haya habido casos de tortura, pero nosotros no recibimos casos. Entonces, esto es, digamos, una muestra de los casos que hemos recibido. Entonces, hablamos de 14 departamentos del país, prácticamente el país entero. Centros clandestinos e irregulares se identifican 8. 7 establecimientos penitenciarios y el Chipote, tanto el viejo como el nuevo. Esta distribución nos ayuda a visibilizar la tortura como una práctica sistemática y extendida en todo el país. A nivel general de estos 5 años, en estos 5 años se ha logrado evidenciar, como dije, más de 40 métodos de tortura. Hemos hecho una clasificación, una tipología, en donde señalamos, 1, condiciones extremas e inhumanas de detención,
151 casos, tratos verbales o degradantes, 102 casos, golpizas, 130. En 130 casos, de los 158 refieren golpizas, amenazas de muerte contra ellos, ellas y sus familiares, 84, desaparición forzada temporal, 34 casos, quemaduras, 18 casos, choques eléctricos, 15 casos, y tortura por suspensión o colgamiento, 17 casos. Desprendimiento de uñas, 7 casos, y simulación de ejecución o asesinato, 9 casos. Si nos tocara decir en este momento cuáles eran los peores centros de detención, señalaríamos 3. Y hablamos de Masaya, donde estaba a cargo el comisionado Avian. Hablamos de los centros clandestinos, en donde se implementaban todos los tipos de tortura posibles, y hablamos del Chipote Viejo. 3 de los peores lugares. La práctica de tortura en el país ha sido extendida, sin embargo, ha adquirido algunas variaciones. En los primeros 2 años, de 2018 a 2019, predominó la práctica de agresiones físicas, la cual paulatinamente ha ido cambiando a agresiones psicológicas. No es que haya desaparecido las agresiones físicas, estas continúan, pero ha disminuido la intensidad, y evidentemente en esta otra etapa, todo el arsenal de las acciones del régimen está dirigido a debilitar y destruir la personalidad y estabilidad emocional y mental de las personas presas políticas, por lo que se comenzaron a potencializar técnicas como el aislamiento, que se usa muchísimo más en los últimos 2 años. Hablamos de 66 casos que hemos registrado, o sobreexposición sensorial, tal como mantener la luz encendida todo el tiempo. Un acápite importante que para nosotros es uno de los más fuertes es el que tiene que ver con violencia sexual, utilizada como una forma de tortura de las peores. Se denuncia en este informe la práctica sistemática de violencia sexual en sus distintas manifestaciones como un patrón sistemático del Estado utilizado por las fuerzas encargadas de las detenciones. Estos datos son fuertes. De los 158 casos, 111 fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, y en la cual se exponen al menos 158 situaciones individuales. Cabe destacar que aunque la mayoría de los privados de libertad de este universo de 156 eran hombres, 4 veces más que las mujeres, hay que destacar que de esas 158 situaciones, 71 fueron contra mujeres. Es decir, había mayor ensañamiento contra las mujeres. La muestra casuística de 111 personas víctimas de violencia sexual incluye a hombres, es decir, a 91 de 130. En uno de los gráficos aparece la desnudez forzada, utilizada muchísimo en ambos casos, pero en el caso de los hombres estamos hablando como de 82 casos. Se identificó que de forma proporcional el grupo de mujeres reflejó un número más elevado de víctimas, y que la práctica de violencia sexual es exponencialmente más grave en el caso de las mujeres. Este patrón de especial gravedad, su contenido y tipología se abordó en un capítulo específico, y resulta alarmante que una de cada 4 mujeres haya sido víctima de violación. De los 28 casos registrados, 7 fueron violadas. Se logró identificar una clara diferencia en el patrón de violencia sexual por su gravedad, intensidad, cantidad y modus operandi. Respecto a la práctica sistematizada de la violencia sexual y de género como método de tortura durante los interrogatorios
territorio y la vida en general dentro de las cárceles de Nicaragua en perjuicio de las mujeres. Queremos señalar estas 9 situaciones que son como tipologías en el caso de las mujeres. 1, amenazas de matar o de quitar a los hijos. Eso era más propio en el caso de las mujeres. 2, privación de medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer. 3, trabajo forzoso. 4, desnudez forzada. 5, amenazas de violación. 6, abuso sexual y violación sexual. Como se menciona, se identificaron en el presente estudio otras formas de tortura, como la toma de fotografías y videos a las mujeres. 4 casos. La práctica de interrogatorios de investigación estando desnudas. 3 casos. Y finalmente el abuso sexual y desnudez forzada. Lo que durante las requisas para ingresar a centros penitenciarios de detención fueron sometidas familiares de mujeres. Hablamos de 3 casos. En el 93% de los casos documentados, es decir, 26 de 28, se denunció el uso de tratos verbales degradantes. Particularmente se identificó el uso del lenguaje degradante y estigmatizante hacia la mujer, basado en estereotipos de género, que no los voy a mencionar, pero están en el informe, durante los procesos de captura, interrogatorios y también el lenguaje utilizado antes y durante los abusos y violaciones sexuales, constituyendo un hecho más que refleja la misoginia y la violencia de género con la que las autoridades trataron a las mujeres privadas de libertad. El número de formas de tortura perpetradas en relación al número de mujeres presas políticas contra quienes éstas fueron infligidas asciende a 71 actos de violencia sexual en perjuicio de 20 mujeres privadas arbitrariamente de libertad y 13 actos de violencia sexual en perjuicio de 13 familiares. Hay un capítulo referido a los centros clandestinos que es muy fuerte, en donde se identifican, y solo voy a mencionar un par de datos, pero el informe es mucho más amplio en ese sentido. En el departamento de Carazo, por ejemplo, se lograron identificar 3 centros de detención clandestinos o irregulares, por medio de los testimonios de las víctimas y utilizando técnicas de geolocalización también. Uno de ellos se encuentra ubicado donde era la garita de la estación policial de las 4 esquinas, a las afueras de Diriamba. Otro fue la municipalidad de Diriamba, en el cual retuvieron a personas por algunas horas previo a su traslado a la estación policial de Jinotepe. Y por último se referenció una propiedad ubicada cerca del hogar Pajarito Azul, camino a Lojochal, en una zona poco poblada y relativamente alejada al centro del municipio. Se identifican otros centros clandestinos, que eso se construyó con las víctimas, y revelar ahí que había coordinación, ¿no?, entre los paraestatales de los centros clandestinos que entregaban detenidos a las delegaciones policiales. ¿Qué significa esto? Que se configuró un entramado institucional de coordinación entre las fuerzas paraestatales para torturar a personas. Uno de los centros clandestinos que identifican, y como dije, hay más identificados, lo ubican en la zona del Carmen, que es por donde vive la pareja presidencial. Bueno, es donde vive la pareja presidencial. Otra persona indicó un centro clandestino cerca del bar El Almendro, en Managua también. Y bueno, ahí van a encontrar un capítulo completo de los centros de detención, de los centros clandestinos, que es súper importante, porque una parte importante de las personas privadas de libertad estuvieron
inicialmente en centros clandestinos y luego trasladado a una estación policial. Y ahora sí, para terminar, porque hay muchos aspectos que no voy a mencionar, pero este sí, no quiero irme de acá sin mencionar este. Los perpetradores. Y lo van a encontrar en el informe de manera más amplia. Debido a la gravedad de los actos, el colectivo realizó una labor de sistematización para identificar posibles perpetradores. De los 158 casos documentados, se logró identificar a 156 perpetradores. Cuando decimos identificar, hablamos de nombres. No estamos hablando de moreno, chaparrito, aunque también eso se dio. No sé cómo se llamaba, pero en el proceso de la entrevista señalaban características físicas que están registradas también, pero no lo incluimos en el informe. Eso no lo incluimos. Estas 156 personas perpetradoras o implicadas en la detención han sido identificadas con nombres, cargos y ubicación al momento de la detención y tortura, por lo que es importante mencionar que se cuenta con un subregistro de personas que no se logró obtener una descripción más allá de la física. La cadena de mando identificada en la Policía Nacional es muy amplia y completa, ya que nos encontramos a oficiales desde el rango menor, uno por ejemplo mencionado 16 veces, hasta el rango mayor de la institución, siendo el primer comisionado Francisco Díaz quien fuera denunciado en una ocasión, ¿ya? Nosotros generalmente cuando hablamos de los altos mandos nos referimos a que ordenaron, pero en esto Francisco Díaz fue señalado en una ocasión por una víctima de manera directa. Seguido por 9 comisionados generales, siendo estos comisionados el general Fidel Domínguez, el general Luis Barrantes, el general Pedro Argueta, comisionado general, ¿verdad? Comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, comisionado general Marvin Castro de Jinotega, comisionado general Adolfo Marenco, comisionado general Juan Valle, comisionado general Vladimir Cerda Moraga y comisionado general Ramón Avellán, que además coincide que en los centros de detención uno de los más crueles y nefastos era el de Masaya, donde hubo todo tipo de métodos de tortura, donde estaba a cargo este último señor. Los comisionados en mención fueron denunciados por amenazar a las personas presas políticas, ordenar su detención, dirigir las prácticas de tortura, como en el caso de Jinotega, directamente señalado por dirigir la práctica de tortura, y eso es importante, entre las cuales se encontraron golpizas, quemaduras, desprendimiento de piezas dentales, suspensión, tortura por suspensión, condiciones inhumanas, entre otras. Tanto el comisionado general Ramón Avellán como Fidel Domínguez son quienes han sido denunciados en mayor cantidad. 12 y 6 denuncias de manera directa señalan a estas personas. Y al momento de que se abran los procesos de justicia, es importante, ¿no?, los testimonios de manera directa de quienes fueron torturados, quienes presenciaron al momento que se ordenó la comisión de estos actos. También se señalan a la cadena de mando vinculada a los centros de detención penitenciaria. Hablamos de Venancio Alanís y otros, del prefecto Julio Orozco y otros que están en el informe. En este contexto de planificación, entre los distintos niveles e instituciones partícipes de la tortura, se lograron identificar a 6 alcaldes, entre ellos el de Nagarote, Juan Gabriel Hernández Rocha, el de Matagalpa, Sara Celedón, Eber López del Rosario, esto es en Jinotepe, también al alcalde de San Carlos, don Johnny Gutiérrez, al de Ticuantepe, que es Ligia Ramírez, al alcalde de Tipitapa, César Vázquez Valle. Y cuando mencionamos estos nombres acá, estamos hablando que hay víctimas que los señalan de manera directa. Finalmente, la coordinación entre el jefe policial, el jefe del sistema penitenciario, hay un diputado acá también en la lista, hay un tesorero general del frente también en la lista, alcaldes,
concejales y otros trabajadores de instituciones públicas solo puede ser posible si existe una directriz única que los compela a trabajar de forma coordinada para un fin único, las detenciones y torturas a las personas presas políticas, lo cual, teniendo en cuenta el contexto nicaragüense y la concepción absoluta de poder en el poder ejecutivo, se puede afirmar que la responsabilidad máxima del establecimiento de una política de terror estatal basada en tortura recae sobre la pareja presidencial, sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana. Reiteramos como principal conclusión que en Nicaragua se mantiene una sistemática persecución, criminalización y castigo, para lo cual existe toda una maquinaria estatal y paraestatal todavía, que por acción u omisión son responsables también de crímenes de lesa humanidad y en el caso concreto del delito internacional de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, método extremo de terror y parte de las graves violaciones a los derechos humanos. Solo finalizar diciendo, hay una parte internacional también, hay un análisis internacional importante y que 5 años después, a nivel internacional, estamos en el mejor contexto posible, en el sentido que se han abierto vías, y una de las vías es el GREN, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, que está investigando, y evidentemente esta información estará a disposición tanto del GREN como del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ¿no? Y creemos que contribuirá a esos procesos de justicia que más temprano que tarde se tendrán que abrir, porque esta vez creo que los y las nicaragüenses no están dispuestas a el perdón y olvido, ¿no? Así que el informe es mucho más amplio, mucho más detallado y estará en las próximas horas, estará en nuestra página web. Por el momento tienen esto acá, que es un resumen de este valioso informe. Y muchísimas gracias. Cualquier pregunta y comentario, aquí está el equipo para responder. Así que... Muchísimas gracias, Juan Carlos. A continuación nos acompaña también nuestra amiga y colega Ruth Quiroz. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Bueno, quisiera empezar por definir la tortura como algo mucho más profundo que una técnica para causar dolor y sufrimiento, sino que también tenemos que ver que es una forma mucho más potente en que un dictador se mantiene en el poder. Es una forma de control, es una forma de opresión del pueblo. A través del terror se paraliza, a través del terror se busca controlar la voz del pueblo que se levantó con muchísima fuerza. Y entonces una forma de controlar, de silenciar, de mantener una cultura del silencio de la que creo que Nicaragua ha sido parte durante décadas, es introyectando la violencia en el pueblo. Es todo un engranaje el que reproduce la violencia sociopolítica, es todo un engranaje el que reproduce la tortura. Son más que los cuerpos policiales, son los profesionales que tenían que hacer algo y no lo hicieron, que van contra su ética, el médico que falsificó un informe, el médico que no brindó una atención oportuna, el médico que no pudo salvar una vida, el abogado que rechazó el caso, el juez que mintió o omitió información. Es el vecino que justifica el hecho de que haya sido víctima de tortura, que te tacha de golpista, que te discrimina, que te aísla. Es todo un sistema el que está reproduciendo la tortura. Y pues el tema que a mí me corresponde ahorita es hablar sobre las afectaciones de las víctimas, pero sobre todo porque es necesario que las personas que han sufrido tortura tengan derecho, tengan
ese beneficio, puedan acercarse a la atención tanto física como psicológica, que puedan contrarrestar los efectos colaterales. Recibir una persona que ha sido víctima de tortura ha sido para mí un reto. Yo jamás me sentí preparada para atender víctimas de tortura. Es una situación que te desborda como ser humano y que cuesta manejar. Sin embargo, creo que la empatía me ha ayudado muchísimo. Y desde esa empatía, hace unos días quise hacer un sondeo y le pregunté a una persona que estaba fuera de este contexto qué pensaba sobre la tortura. Y me sorprendió su respuesta porque me dijo, me gustaría saber si es real. Una persona costarricense, por cierto. Y me impresionó mucho su respuesta. ¿Cómo? ¿Real? ¿Me estás hablando en serio? Sí, es real. Quisiera saber si es real. Y entonces conversamos un poco sobre la violencia que ha vivido Nicaragua, sobre los casos de tortura que tenemos documentados. Y estaba tan sorprendido que no podía creer. Y realmente ese día entendí también nuestra responsabilidad como personas, como sociedad, de levantar la voz y compartir estas experiencias, de que se haga visible lo que está sucediendo, lo que les ha sucedido a todos ustedes acá presentes. Que la tortura deja marcas en el cuerpo y en la mente, que más allá de las lesiones, de los cortes, de las quemaduras, de las extracciones de uñas, de toda esta situación que requiere una atención médica inmediata, las personas que han sido liberadas no tienen derecho ni siquiera a llegar a sus casas. Se tienen que exiliar inmediatamente. Como si no fuera suficiente todo el dolor que han vivido dentro de los centros penitenciarios, se tienen que retirar de sus casas porque el asedio, el hostigamiento, no les permite recuperar su seguridad física. Recordemos que vivir la tortura lleva al cuerpo al límite. Es sentir el miedo y el dolor más profundo que un ser humano pueda sentir. ¿Qué necesita mi mente y mi cuerpo posterior a esto? Estabilidad, seguridad física. Eso es algo que no existe en este momento en Nicaragua. No se puede. Entonces, viene otra parte muchísimo más dolorosa, que va a complementar también la tortura, que es el exilio. Estas personas vienen a un país en busca de, primero, seguridad física. Seguridad física quiere decir que necesito un lugar donde refugiarme. Pero yo creo que acá también todos estamos conscientes de que Costa Rica como país receptor no ofrece todas esas garantías. Realmente las condiciones en las que se encuentran las personas que vienen al exilio son muy difíciles de enfrentar y vulneran aún más la situación, producen muchísimo más impacto y entonces aumentan las secuelas, tanto a nivel físico como mental, de lo que ya la tortura dejó en la persona, tanto a nivel individual, porque vamos a hablar primero de lo individual, pero recordemos que de lo individual vamos a pasar a lo familiar, porque la tortura impacta a la familia. Vamos a hablar también de lo comunitario, vamos a hablar de lo social. Nos llega a todos de una manera u otra la tortura. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el cuerpo. Personas que vienen con miedo, una paranoia que no les permite confiar en nadie, hablar con nadie. Muchas veces incluso estos periodos largos en celdas de aislamiento causan en la persona que lo ha vivido este efecto de ni siquiera poder conectar las ideas, no saben, les cuesta pronunciar, les cuesta hablar, porque nosotros somos seres de hábitos. Nos adaptamos a las condiciones a las que estamos expuestos diariamente. Les cuesta volver a interactuar, les cuesta poder comunicar. El miedo lo tienen congelado en el cuerpo, en la mente, en la garganta. No pueden conectar ni siquiera con sus familias, lo que vuelve el proceso muchísimo más difícil.
dolores crónicos causados por las palizas que recibieron, padecimientos, personas que vienen en estado de desnutrición, personas que vienen con hongos en la piel, que tienen que tratar profundamente y no hay atención médica tampoco acá. Por eso también hablar de la estabilización del cuerpo, de una atención en crisis, es hablar de ayuda humanitaria. ¿Cómo estamos recibiendo a las personas que han sido víctimas de tortura? A mí me duele que una persona que fue liberada entre las 222 me llame y me diga, estoy pasando necesidad. Tuve que dormir en un lugar que ni siquiera conocía, con gente extraña. ¿Por qué? Porque eso incrementa el sufrimiento de esta persona, no le permite estabilizarse, no le permite reintegrarse, no le permite conectar. Y muchas veces, desde la incomprensión también de las personas que están alrededor, que no logran entender las manifestaciones del cuerpo al pasar por un proceso tan doloroso. El cuerpo es muy sabio y sabe cómo actuar, pero a veces nos confunde su actuar. Entonces, es como si quisiera estar conectado con las demás personas, pero también necesito mi momento de privacidad, necesito mantenerme en calma para que mi cerebro pueda asimilar todo lo que ha pasado, yo pueda volver a conectar con la familia, con la sociedad e integrarme poco a poco, sistemáticamente, sabiendo que me va a costar al principio concentrarme, que me va a costar dormir porque mi cuerpo se mantiene en estado de alerta, que me va a costar comer porque además vengo de episodios donde hasta se me ha negado el agua y la alimentación.